Bueno, empezamos ahora con el repaso en parte de la familia Cortex y con la introducción del punto de vista que a nosotros nos importa de Cortex, que es el punto de vista del sistema operativo en tiempo real. Entonces ahora esta es la agenda de este capítulo, en el cual vamos a arrancar con la introducción, la presentación de la familia, la arquitectura, el repertorio de instrucciones, la parte de memoria, en la cual nos vamos a detener bastante porque es muy interesante, y fundamentalmente lo que vamos a dedicarle mucho tiempo es a la parte de excepciones e interrupciones, que es lo más importante que puede tener un microcontrolador y lo que fija la eficiencia del mismo. Y después la familia para ver distintas alternativas de acuerdo con las prestaciones que nosotros nos fijemos. Arranquemos con la introducción. Conceptos fundamentales que son repaso, por eso los vamos a ver bastante rápido. Todo microprocesador o microcontrolador realiza un ciclo perpetuo de ejecución, que es la búsqueda de código de operación, decodificación del código de operación, ejecución de ese código de operación y volver al principio. Entonces, imaginemos nosotros que tenemos un microprocesador o microcontrolador que trabaje con un clock de 1 MHz. Entonces, cada una de estas operaciones me va a llevar un ciclo de reloj. Con lo cual, voy a dedicarle 1 microsegundo a la búsqueda de código de operación, 1 microsegundo a la decodificación del código de operación, un microsegundo a la ejecución. Y de esta manera, esos 3 microsegundos me dicen de que yo puedo llegar a ejecutar 333.000 instrucciones por segundo. Con un reloj de 1 MHz puedo ejecutar 1/3 de megahertz de instrucciones, porque cada instrucción me lleva 3 ciclos de reloj. Este ciclo perpetuo es para todos los microprocesadores y microcontroladores, con después algunas modificaciones que se le van agregando, pero este es el esquema eterno desde la creación de las computadoras hasta el día de hoy. Cada instrucción lleva 3 ciclos. Esto se va a ver modificado recién con la introducción del pipeline en la familia ARM. Otro repaso. La arquitectura von Neumann es la que permite conectar al microcontrolador con la memoria a través de un único bus, y está toda mezclada la memoria de programa y la memoria de datos, como nos pasa en la PC, en la cual nosotros tenemos memoria que va cambiando en su asignación de acuerdo a cada momento, es decir, que en el momento que estamos corriendo, por ejemplo, un Excel, una zona de memoria nos va a aparecer de datos y otra de código, y después al rato se van a intercambiar porque estoy usando el navegador y después va a aparecer mixto. Bueno, todo esto es la arquitectura von Neumann, es simple, fácil de implementar, pero ahí se cumple inexorablemente lo que estamos diciendo de que tenemos una instrucción me lleva 3 ciclos de reloj. Entonces, lo que se hace en estos casos para aumentar la velocidad es guardar en los ratos que se tiene libre la memoria, por ejemplo, del programa dentro de la CPU y la memoria de datos dentro de la CPU, para después poder trabajar con esa memoria, con esos datos y ese programa que están dentro de la CPU y correr a la velocidad del microprocesador y no tener que acceder a los buses. Y estos buses fueron los que me trajeron los datos en los ratos libres que tenía. Entonces, es una arquitectura, eso se llama memoria caché, es una arquitectura bastante complicada de implementar. La otra alternativa son las arquitecturas de tipo Harvard, en la cual, observemos nosotros, tenemos el micro, la memoria de código, la memoria de datos, y cada una de estas memorias tiene bases distintos. Es decir, la memoria de código va a ser accedida a través de este bus y la memoria de datos va a ser accedida a través de este bus
Con lo cual, vemos que puede haber simultaneidad. Mientras estoy buscando un código de operación, voy a poder estar escribiendo un dato o leyendo un resultado, con lo cual puedo tener paralelismo. Entonces puedo ganar tiempo utilizando ese paralelismo. En el caso de Cortex, se tiene una arquitectura Harvard modificada, en la cual simplemente lo que se quiere decir es que tengo un único mapa de memoria. Sigo manteniendo bases distintos, pero tengo un único mapa de memoria. Porque digo, total, tengo 4 GB de direccionamiento. Piensen que el bus de direcciones es de 32 bits. Con 32 bits, 2 a la 32 es 4 GB. Entonces puedo llegar a direccionar 4 GB y por lo tanto voy a poder separar zonas de memoria para código, zonas de memoria para datos y utilizar un único mapa de memoria desde 0, 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1, en la cual hay una zona reservada para código y otra zona reservada para datos, pero que me permiten acceder simultáneamente a datos y a código. Entonces, por eso lo llamamos Harvard modificada. Las computadoras, de acuerdo con la complejidad de su repertorio de instrucciones, se pueden dividir en CISC y RISC. Las CISC son las de repertorio de instrucciones complejas, en la cual tengo una instrucción que me dice, por ejemplo, si la temperatura en San Francisco, en California, es mayor a 18 grados, el dólar está por debajo de 100 pesos, y a mi abuela le pasó el dolor de cabeza, ejecuta tal instrucción. Para aquel que quiere vincular la temperatura de San Francisco con el dolor de cabeza de mi abuela y con el precio del dólar, es bárbara, es genial. Pero, ¿cuán frecuentemente voy a hacer yo uso de esa instrucción? Muy poco frecuentemente. Por ese motivo aparecieron las computadoras RISC, de repertorio de instrucciones reducido. ¿Por qué motivo? Porque se detectó que de las instrucciones, haciendo un análisis empírico de las instrucciones, el 2/3 de las instrucciones se van en movimiento de datos y control de flujo. Por lo tanto, un diseño en ese momento revolucionario, estoy hablando de la década del 80, consistió en crear microprocesadores y microcontroladores que se optimizaban en instrucciones de movimiento de datos y movimiento de control de flujo. Entonces, tenían un repertorio de instrucciones reducido, pero muy eficiente y muy rápido. Con lo cual, lo que se lograba era que las operaciones de uso más frecuente se hicieran muy rápidamente. Y la instrucción en que la temperatura tenía que tener en cuenta los 18 grados de San Francisco, el dolor de cabeza de mi abuela y la cotización del dólar, en lugar de ser una sola instrucción, iban a ser un conjunto de instrucciones. Entonces tendría que poner una instrucción para averiguar la temperatura en San Francisco, otra instrucción para averiguar el dolor de cabeza de mi abuela y otra instrucción para averiguar la cotización del dólar. Entonces, si todas esas instrucciones me daban en verdadero, ejecutaba otra instrucción. En lugar de hacerlo en una sola instrucción, lo hacía en varias encadenadas. Esto es entonces la arquitectura RISC, Reduced Instruction Set Computer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que esto es un repaso, me parece, pero ¿alguna pregunta? Bien. Entonces, el concepto de RISC consistió en un procesador con pocas instrucciones, las de uso más frecuente, y se optimizó el tiempo de ejecución de manera que la arquitectura fuera muy eficiente para las instrucciones de uso más frecuente. Las instrucciones complejas... Marcelo. Sí. Perdón, yo me quedé un poco pensando, no entendí bien la diferencia entre Harvard y Harvard modificado. Perdón, no escucho.
No entendí. No entendí la diferencia que tenía el Harvard por el Harvard modificado. El Harvard modificado, de acuerdo. El Harvard modificado, la diferencia es que tengo esta vinculación en amarillo en la cual el micro va a poder llegar a la memoria de datos y a la memoria de instrucciones a través de un único mapa de memoria. Sigo teniendo distintas bases, pero el mapa de memoria es único. No es que solamente la unidad de aritmético-lógica va a poder llegar al mapa de datos y el procesador propiamente dicho va a poder llegar a la memoria de instrucción, sino que el procesador podrá llegar a la memoria de datos y la unidad aritmético-lógica podrá sacar datos de la memoria flash, memoria RAM en forma aproximada. Entonces tengo un solo mapa de memoria y el procesador puede acceder a la memoria de datos y la unidad aritmético-lógica sacar datos de la memoria de instrucción. Es decir, un único mapa de memoria, pero con bases distintos, lo que me va a permitir a mí tener el paralelismo de acceder a la memoria de código simultáneamente con la memoria de datos. ¿Fui más claro ahora? Sí, Marcelo, gracias. Por nada. Bueno, decíamos entonces, las ventajas que tiene RISC es el mejor aprovechamiento del área de silicio, y acá hay un detalle importante para mencionar. Hay una ley de un americano que fue de los creadores de Intel, que se llamaba Gordon Moore, que detectó que empíricamente cada 18 meses se duplica la cantidad de transistores o su equivalente por unidad de superficie. O dicho de otra manera, supuestamente se tendría que reducir a la mitad el costo de un mismo microcontrolador cada 18 meses. Esto fue determinado en forma empírica y eso se produce por el avance de la tecnología en la fabricación de semiconductores y nos permite entonces hacer prospección, hacer el siguiente análisis. Desde el año, para hacer números redondos, desde el año 74 que apareció el mismo microprocesador hasta el día de hoy, hasta el año 2020, han pasado 46 años. Entonces, esos 46 años, podemos decir en forma aproximada, voy a tirar números así en aproximado, corresponden a 32 ciclos de 18 meses. ¿Sí? Estoy hablando de números aproximados, nada estricto. Esos entonces 32 ciclos de 18 meses me dicen que en el área en la cual el año 74 entraba un transistor, hoy en día caben 2 a la 32 transistores. Es impresionante, es decir, 4.000 millones de transistores en lo que en el año 74 entraba un transistor. Piensen ustedes que la cifra, el año 74 es trascendental porque el año 74 fue el año en el cual apareció el primer microprocesador comercial, que fue el 8080. Y el 8080 en el año 74 costaba $420 de aquel momento, porque el dólar también tiene inflación. Entonces, fíjense lo que ha bajado la cotización, de manera que hoy tenemos un microcontrolador que cuesta en el mercado en el país, un microcontrolador sencillo, por supuesto, un Cortex M0, puede costar 60 centavos de dólar. Entonces, fíjense lo que ha producido
la ley de Moore. Análogamente, hay otra ley de un japonés, que nunca me acuerdo, que hace una prospección similar con respecto al consumo. Y dice, por ejemplo, cifra concreta, que si utilizamos la tecnología del año 91 para mi computadora en particular, por ejemplo, las baterías de la computadora durarían 1,5 segundos. Entonces, fíjense lo que ha evolucionado el consumo para que la batería, en lugar de durar 1,5 segundos, dure entre 6 y 7 horas. Entonces, esto nos lleva a que, si nosotros trabajamos con arquitectura RISC, todo el silicio lo vamos a utilizar, porque todo el silicio va a estar compuesto de instrucciones de uso frecuente, porque la instrucción, la de la temperatura en San Francisco, la cotización del dólar y el dolor de cabeza de mi abuela, van a ocupar área y la voy a usar quizá nunca. Entonces, al tener área de silicio, voy a estar consumiendo energía. Con lo cual, la arquitectura RISC me lleva a que es una arquitectura de muy bajo consumo. Y esto es importante porque me va a significar que voy a poder hacer equipos muy poderosos con muy bajo consumo. Piensen ustedes que en sus bolsillos tienen un dispositivo con arquitectura RISC, porque el teléfono celular tiene adentro un Cortex A, que después más adelante en la clase próxima vamos a ver qué significa, un Cortex A, el cual consume comparativamente con el poderío que tiene muy poco. Pensemos tener un procesador de PC tratando de manejar un teléfono celular. Bueno, las experiencias de Intel tratando de manejar teléfonos celulares fueron un fracaso, porque la tecnología no estaba pensada para el bajo consumo. Entonces, tenemos instrucciones de uso muy frecuente, optimizadas, nos da menor consumo de energía, menor tiempo de desarrollo porque tengo que utilizar menos instrucciones, y por una forma de medición es el consumo por megahertz es básicamente mucho menor que para la arquitectura CISC, es decir, la arquitectura Intel y AMD. Inconvenientes, esto es en sus comienzos, no ejecuta código de PC. Esto hoy en día es falso porque todos los teléfonos celulares y todas las tablets que utilizan arquitectura RISC tienen el Office diseñado para ellos, tienen navegadores diseñados para ellos, tienen prácticamente todas las herramientas equivalentes a la de una PC tradicional. De hecho, según lo que decía la prospección a principio de año, Dios sabe lo que va a pasar, el año que viene Apple va a sacar su primera notebook con arquitectura Cortex, con una versión propia de Cortex. Entonces, tiene poca densidad comparada con CISC y se van a requerir múltiples instrucciones de RISC para representar una CISC. Aunque probablemente el tiempo de ejecución del código en RISC va a ser menor que el tiempo de ejecución de esa instrucción en CISC y con un consumo de energía mucho menor. Entonces, el repertorio de instrucciones va a tener instrucciones de procesamiento de datos, instrucciones de movimiento de datos e instrucciones de control del flujo. Y también algunas instrucciones especiales. Bien, después vamos a ir redondeando la clase de hoy. Vamos a trabajar nosotros con una máquina de 3 direcciones. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra instrucción va a tener un código de operación, un primer operando, la dirección de un primer operando, la dirección de un segundo operando y la dirección del resultado. Dijimos hace unos minutos que Cortex trabaja con direcciones de 32 bits, lo cual significa que en estas 3 direcciones se me irían 96 bits, más el código de operación, que podría ser de 32 bits también, nos dan 128 bits. Lo cual, si nosotros pensamos que si el bus de direcciones es de 32 bits,
y el bus de datos es de 32 bits, para leer una instrucción requeriría 4 ciclos de lectura, lo cual es un disparate. Bueno, y nos aparece también en la arquitectura esta el contador de programas. Los microcontroladores Cortex tienen un repertorio de instrucciones de 32 bits. Dentro de un par de clases vamos a decir otra cosa distinta, pero por ahora aceptemos que son 32 bits. Por lo cual, si todas las instrucciones son de 32 bits, ¿cómo voy a hacer yo para manejar la idea de trabajar con un primer operando, un segundo operando y el resultado? De vuelta, si yo quiero meter 128 bits, tendría que ser múltiples accesos a la memoria, y me está prohibido porque me están diciendo de que todas las instrucciones son de 32 bits. Entonces, ¿cómo hago yo para meter 128 bits en 32 bits? Evidentemente no cabe, no entra. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de que una instrucción compleja la dividimos en varias instrucciones más sencillas. Por lo cual, primero de todo, tendré que cargar, acá lo que vamos a tener nosotros, fíjense, nos aparece RD, registro destino, registro primero operando, registro segundo operando, pero me aparecen en campos de 4 bits. Con 4 bits, yo puedo seleccionar hasta 16 ítems. 2 a la cuarta es 16. Si nosotros recordamos la arquitectura que ustedes vieron en el Digital 2, el Cortex tiene 16 registros. Con lo cual, estos campos de 4 bits, lo que me van a estar diciendo es, por ejemplo, vamos a ver, acá tenemos condición, es decir, acá voy a tener 4 bits de condición, que va a ser ejecutar esta instrucción si la última operación aritmética lógica produjo carry, si fue 0, si fue mayor que, bueno, estas son condiciones. Lo vamos a ver también un poco más adelante. Acá estaría el código de operación propiamente dicho con sus modificadores. Fíjense que el código de operación tiene pocos bits. Efectivamente, porque estamos diciendo nosotros que son pocas instrucciones, con algunos modificadores. Y acá entonces voy a tener el registro destino, el registro primero operando, el registro segundo operando. Y acá también unos modificadores. Con lo cual, previamente, tengo que haber cargado el primer operando en el registro que me aparece aquí, el segundo operando en el registro que me aparece aquí. ¿Qué significa esto? Que yo diré, por ejemplo, sume, aquí, sume el contenido del registro 4 con el contenido del registro 11 y guárdelo en el registro 1. Entonces, tuve que haber cargado el primer operando en el registro 4, tuve que haber cargado el segundo operando en el registro 11, hacer la suma, que el contenido me quede entonces en el registro 1 y luego guardar el contenido del registro 1 en la memoria en la dirección del resultado. Bien, con lo cual estamos secuenciando una instrucción en varias instrucciones y ese era el objetivo de lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, ese es el lugar en el cual van a estar nuestros operandos y nuestros resultados. Entonces, lo que nosotros haríamos en CISC, en una sola instrucción, que sería sumar el operando 1 con el operando 2 con el resultado, nosotros lo vamos a tener que secuenciar en varias instrucciones. Y de aquí vamos a arrancar la próxima clase. Esas varias instrucciones nos van a decir cargar el registro 0 con el primer operando. Todo esto lo vamos a ver en detalle en el miércoles que viene. Cargar en R1 el primer operando. Apuntar
con R0 al segundo operando, cargar en R2 el segundo operando, hacer la suma y guardar el resultado. Es decir, lo que es una sola instrucción en CISC van a ser 7 instrucciones en RISC, con las consecuencias de todo eso. Es decir, utilizar un microcontrolador que consume mucha menos energía y que va a trabajar más rápido porque tengo menos área de silicio utilizada. ¿Preguntas? Marce, ¿me dejas hacer un comentario? Quiero hacer un comentario que me olvidé yo varias veces y te doy la palabra, Juan. Disculpame un segundito. Dale, tranquilo. Una pregunta muy importante. ¿Quién de ustedes no tiene EDUCIA? Personal, no, yo no tengo. Yo en este momento no la tengo compartida con Alena y quedó en la casa de ella. Yo tampoco tengo. A ver, hasta ahora van 3, ¿puede ser? ¿Qué tal, profesor? Yo tampoco tengo. Sí tengo un Cortex M3. No sé si sirve para la materia o no. Podría servir, sí. Bueno, Okay. tendríamos que verlo. Pero entonces Okay. serían 4 quienes no tienen EDUCIA. Yo tampoco tengo un LPC 1769. Bueno. Bien. Bueno, aunque sea tenemos un panorama. Después vamos a hacer una consulta un poco más específica para que nos contesten y hagamos un poco un mapa de cómo seguir en la parte práctica. Listo. Juan, vos. Perfecto. Chicos, no, les hago un comentario respecto al slide que está ahí en la pantalla de Marcelo. El que estaba, perdón, conjugué mal el verbo. ¿Qué digo, si ustedes tuvieran que buscar un factor común entre todas las instrucciones que estaban viendo, entre esas 7 líneas de instrucciones que mostraba Marcelo, qué encontrarían en ese slide ahí, en el que está justo Marcelo ahora? O sea, ustedes, ¿qué encuentran en común entre todas las instrucciones? El silencio no es una de ellas. Operaciones en registro. Sé piadoso, Juan. Es tarde. Que siempre se opera contra registros. Exactamente. Digamos, eso obviamente Marcelo después les va a hacer hincapié en todo eso, pero puntualmente fíjense cómo todas las operaciones operan contra registros o desde registros. Lo vamos a ver, digo, en las clases cuando hagamos el disassembly de las instrucciones que se generan, pero van a ver que todas las instrucciones trabajan contra o desde registros y es por eso que se llama que es una arquitectura del tipo load and store, porque tiene que cargar de registro y guardar en registro. Eso solo, Marcelo. No se pueden hacer operaciones con memoria, ¿no? Eso es una diferencia muy importante con la arquitectura x86, es decir, la arquitectura de PC y de los micros de Intel que permiten realizar operaciones contra memoria. Aquí uno de los paradigmas iniciales de diseño fue no se puede hacer operaciones con memoria. Por eso, como bien decía Juan, se lo llama arquitectura load store. ¿Alguna pregunta más? Bien, muchísimas gracias entonces. Será hasta el miércoles próximo. Quedamos abiertos a cualquier duda, cualquier consulta y yo voy a encargarme de ver mañana a la mañana la parte de la práctica de Juan para